El viento corta como cuchillas invisibles. La montaña despierta, cubierta por un manto blanco que oculta más de lo que revela. En el silencio helado, cada sonido es una amenaza, cada sombra guarda un secreto. A 5000 metros de altitud, donde el aire es escaso y el frío desafía la piel, la vida insiste en permanecer. Aquí, sobrevivir no es un derecho, es una conquista. Entre rocas partidas y cornisas frágiles, un brillo dorado observa. Ojos pacientes calculan distancias, pesan el riesgo, escuchan la respiración de la piedra. El cazador conoce el precio del error. Un paso en falso y el abismo cierra la cuenta. Un chasquido seco. La nieve se desliza. La presa levanta la cabeza sin saber de dónde viene la amenaza. El silencio regresa, pesado como una plegaria. El corazón late al compás de un tambor lejano. Entonces, el salto. Un arco de músculos, precisión esculpida por el hambre. La naturaleza muestra su rostro más cruel y absoluto, tan bello como implacable. Las garras encuentran el pelaje. El mundo se reduce a un instante de impacto. Pero esta no es solo la historia de quien ataca, es la historia de quien resiste. En las montañas más altas no existen héroes, existen criaturas moldeadas por el viento, la escasez y la noche sin fin. Los antiguos decían que las montañas tienen dioses, y que esos dioses exigen sacrificios. Hoy veremos a sus mensajeros, cazadores invisibles forjados por la nieve. Cada uno lucha no solo por una comida, sino por la continuidad de su propio nombre en el hielo. Y cuando la niebla se levante, entenderás que en este reino, el verdadero enemigo no es la presa, es el tiempo. Y el tiempo nos caza a todos. Aquí hasta la luz sangra lentamente sobre las cimas. El viento borra huellas, reescribe destinos. El hambre dicta leyes antiguas, y cada batir de alas, casco o garra es un juramento de guerra. En las montañas que tocan el cielo, cada día es una batalla invisible. El frío, el viento, la altitud, todos conspiran para borrar la vida. Aún así, ella resiste. Y donde hay resistencia, hay depredadores. Porque el hambre es la primera ley de la montaña. Estas tierras de hielo y piedra albergan criaturas que aprendieron a transformar la escasez en fuerza. Aquí el poder no pertenece al más grande, sino al más paciente. Entre picos y valles, cada animal carga una historia escrita con cicatrices. La mirada atenta de un cóndor que corta el viento, el paso silencioso de un puma entre las rocas, el aullido distante de lobos que desafían el eco. Todos son fragmentos de un mismo juramento, vivir un día más. Pero las montañas no tienen piedad. El aire enrarecido consume la energía. El frío roba el calor de las entrañas y la nieve esconde trampas bajo su belleza engañosa. Un solo desliz puede ser el final. Por eso, los cazadores de aquí no solo matan, calculan, esperan, observan. Son estrategas de la supervivencia. Algunos nacen para reinar sobre la nieve. Otros solo intentan robar un instante de ventaja antes del próximo invierno. Y todos, sin excepción, se mueven por un mismo instinto, la urgencia de continuar. Entre estas montañas, el equilibrio es una danza de extremos. El puma de las nieves, con sus músculos esculpidos para el salto perfecto, reina en las alturas. El águila dorada, señora de los vientos, observa el mundo con ojos de acero. Más abajo, el zorro de roca caza roedores escondidos bajo el hielo. Cada uno tiene su papel, y cada papel es vital para que el ecosistema siga respirando. Pero algo está cambiando. El hielo retrocede, la nieve llega más tarde, las presas migran hacia los valles. Y los cazadores deben adaptarse o desaparecerán. Lo que antes era un campo de batalla natural, ahora se ha convertido en un territorio de incertidumbre. En los próximos minutos verás lo que significa vivir donde el error no tiene perdón. Descubrirás cómo la inteligencia, la paciencia y la crueldad
se entrelazan en las estrategias de estos depredadores, y comprenderás que en las montañas el tiempo no solo es el enemigo, también es el maestro. Porque aquí, el verdadero poder no está en dominar al otro, está en soportar el frío, el hambre y el silencio, en seguir luchando cuando todo parece perdido, y en las alturas, donde el aire se convierte en hielo y el sonido en eco, esa lucha nunca termina. El sol nace con esfuerzo en las montañas. La luz toca el hielo como si temiera despertar lo que duerme bajo él. Cada rayo revela marcas, huellas, historias grabadas en la nieve. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en pasos, en latidos, en sobrevivencias. Entre las sombras frías de un acantilado, el puma de las nieves se mueve con la precisión de un fantasma. Su cuerpo es una máquina de silencio. Las patas anchas flotan sobre el hielo sin dejar sonido. El viento sopla a favor y en contra. Percibe el olor de la presa antes de verla. Un rebaño de cabras montesas se equilibra sobre las rocas, demasiado confiadas en su agilidad. El puma espera. No hay prisa en las alturas. El hambre lo guía, pero la paciencia lo protege. 3 horas pasan. La nieve cambia de textura, el sol se inclina sobre el valle. El puma avanza. Cada músculo es una promesa de fuerza. Un salto. El abismo desaparece bajo él. El impacto es seco. Un sonido de vida interrumpida resuena entre las piedras. La montaña vuelve al silencio. Pero no siempre el cazador vence. A veces, el viento cambia, el olor traiciona, el hielo cede. Un pequeño error, y el depredador se convierte en víctima de su propia audacia. Y cuando la caída comienza, no hay segunda oportunidad. La naturaleza no conoce piedad. En lo alto, el cóndor observa. No caza, espera. El rey del cielo entiende que la muerte es solo una etapa del ciclo. Sus alas cortan el aire delgado, describiendo círculos lentos. Allá abajo, la reciente carroña de un ciervo se convierte en banquete. El cóndor desciende con la elegancia de un ritual. Nada se desperdicia en las montañas. La muerte de uno es la vida de otro. Más abajo, donde el hielo se mezcla con la tierra desnuda, el zorro de roca sale de su madriguera. Pequeño, veloz, astuto. Caza lo que el frío no ha congelado. Un roedor, un pájaro distraído, incluso restos dejados por cazadores mayores. Sus ojos brillan con la inteligencia de quienes saben que la fuerza no siempre vence. A veces, es el silencio lo que asegura la próxima comida. La noche cae con violencia. El frío se vuelve espeso, casi sólido. Cada respiración se transforma en niebla. Los sonidos cambian, los olores también. Ahora es el turno de los lobos de montaña. Se mueven en grupo, conectados por un lenguaje antiguo, hecho de aullidos, miradas y movimientos precisos. La cooperación es su arma más letal. Juntos, rodean a la presa. Cada uno sabe su papel. El rebaño de ciervos intenta escapar. Las patas cortan el hielo. El sonido resuena entre los acantilados. Un error, una separación, y uno de los animales queda aislado. El lobo líder salta, la manada sigue. En segundos, la cacería termina. No hay crueldad, solo necesidad. El instinto no conoce remordimiento, y mientras la sangre se mezcla con la nieve, el cielo se ilumina con auroras que bailan en silencio. Es como si la naturaleza, en su brutal belleza, rindiera homenaje al equilibrio que sostiene al mundo. La muerte alimenta la vida, y la vida camina hacia la muerte con dignidad. Con el amanecer los cazadores descansan, pero la montaña nunca duerme. Las temperaturas caen aún más. El hielo cubre las huellas, borrando toda evidencia de lo ocurrido. Es como si nada hubiera existido, como si la propia tierra guardara el secreto de quienes se atrevieron a sobrevivir. Y en este ciclo de silencio y violencia, las especies aprenden. El puma estudia el viento, el cóndor lee el cielo, el zorro descifra los rastros, los lobos escuchan el hielo. Todos obedecen a la misma ley invisible, adaptarse o desaparecer. Pero el equilibrio se rompe.
Las presas son menos numerosas. El hielo se derrite antes, los ríos se secan antes del verano. El hambre llega antes del invierno. Los cazadores ahora cazan entre ellos. La lucha por sobrevivir se convierte en guerra, y en el corazón de esa guerra silenciosa surge una nueva fuerza, el hombre. Observa, mide, filma, estudia, pero también caza. Sus trampas rompen el ritmo ancestral de las montañas. Las criaturas no lo ven como parte de la naturaleza, y tal vez tengan razón, porque donde el hombre pisa, el ciclo se quiebra. Aún así, la montaña permanece. No pertenece a nadie, ni al puma, ni al cóndor, ni al hombre. Observa todo y espera. Espera el próximo invierno, el próximo soplo de vida, el próximo sacrificio. Y cuando el viento vuelve a soplar, trayendo el olor de la nieve, todo comienza de nuevo. Porque en las alturas no existe el fin, solo la continuidad. Lo que muere alimenta lo que nace. Lo que caza un día será cazado, y lo que observa algún día será recordado u olvidado por el hielo eterno. El viento sopla con más fuerza. La montaña parece respirar. Con cada ráfaga, fragmentos de hielo se deslizan por los acantilados, como si el propio mundo exhalara cansancio. El invierno ha llegado a su límite, y con él, la verdadera prueba. El puma de las nieves camina sobre un terreno traicionero. Las presas han desaparecido. Los vientos han cambiado. Hace días que no encuentra alimento. Sus huellas son más cortas, su paso más lento. El hambre lo transforma en sombra. Siente el peso del tiempo sobre el cuerpo. El cazador ahora es cazado por su propia desesperación. Allá arriba el cóndor lo observa, no con superioridad sino con reconocimiento. Ambos comprenden la misma verdad. La cima del mundo es demasiado hermosa para ser generosa. Cada uno sobrevive a costa de la debilidad del otro, y aún así existe una extraña reverencia entre ellos. El puma percibe un olor, algo vivo, algo cercano. Moviéndose entre las rocas, encuentra una cabra aislada, herida por una avalancha. Es la oportunidad que esperaba, quizás la última. Se aproxima, silencioso, pero duda. La montaña está inestable. El hielo cruje, anunciando peligro. Sabe el riesgo, pero no hay elección. El hambre es una voz que no calla. Un paso, luego otro. El suelo cede. Un estruendo corta el aire. La nieve se desprende como un río blanco. La avalancha lo consume todo. Sonido, color, movimiento. Por un instante, solo existe el rugido de la montaña. Silencio. Cuando el viento se calma, el valle está cubierto de destrucción. No hay rastro del puma ni de la presa. Solo el cóndor planeando sobre el vacío, testigo de los ciclos que no perdonan. La naturaleza reclama lo que es suyo, pero desde las profundidades de la nieve, un movimiento, pequeño, débil. El puma emerge, herido, exhausto, pero vivo. Sus ojos no brillan por victoria, sino por persistencia. El verdadero cazador no es quien mata más, sino quien continúa luchando incluso cuando el mundo intenta borrarlo. La cámara se acerca, lenta, solemne. El animal se arrastra hasta una roca, respira hondo, observa el horizonte. Allí, el sol empieza a salir. Una luz dorada corta el frío. Por primera vez en muchos días, hay calor. El cóndor aterriza cerca, observando al felino. No hay miedo, no hay disputa, solo la comprensión ancestral de que ambos pertenecen al mismo destino. Uno vive de lo que el otro deja. Algún día, los papeles se invertirán. Así es como el equilibrio se mantiene. En las montañas no hay victoria, hay supervivencia. El puma, el cóndor, el zorro, el lobo, todos forman parte de una historia sin héroes ni villanos. La lucha no es contra el otro, es contra el tiempo mismo. El frío vuelve a soplar. El puma se levanta y desaparece entre la niebla, dejando tras de sí huellas que pronto serán borradas. El cóndor abre las alas y retoma el vuelo, perdiéndose en el azul pálido. La montaña permanece, indiferente, eterna,
Porque aquí, en la frontera del mundo, el poder no pertenece a la fuerza, ni a la velocidad, ni al miedo. Pertenece a quienes saben empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando el viento cambia, trayendo otra vez el silencio, el ciclo se cierra, solo para comenzar de nuevo. El invierno se despide lentamente. El sol, tímido, rompe las nubes y revela un mundo transformado. Lo que antes era blanco y hostil, ahora brilla con tonos dorados y grises. Las montañas respiran con alivio y los ríos despiertan bajo el hielo que se derrite. Pero la calma es solo apariencia. En las alturas, la paz nunca dura. El puma, marcado por cicatrices recientes, desciende hacia el valle. Cada paso es un recuerdo del precio que pagó por sobrevivir. No ha vencido a la montaña, solo ha sido perdonado por ella. El cóndor, su silencioso observador, lo sigue desde lo alto. Desde allí ve el rastro del tiempo grabado en la nieve, como líneas escritas por manos invisibles. El zorro de las rocas regresa a su madriguera con los primeros signos de la primavera. Lleva suficiente alimento para sus crías, que ahora abren los ojos por primera vez. La vida obstinada insiste en florecer entre las piedras. Más al norte, los lobos recorren su territorio renovado. Cazan menos, descansan más. Las cacerías del invierno fueron costosas, y cada sobreviviente lleva en la mirada la memoria del sacrificio. El silencio entre ellos no es vacío, es respeto. En su mundo, vivir es el mayor de los pactos. El ciclo se completa. Lo que murió alimentó lo que nace. Lo que sufrió prepara el camino para lo que vendrá. En las montañas nada se desperdicia, ni el frío, ni el dolor, ni el miedo. Todo sirve a un propósito invisible que solo el tiempo comprende. La cámara se eleva, revelando el vasto laberinto de picos y valles. El sonido del viento sustituye la narración. Por unos segundos solo se escucha la naturaleza, pura y soberana. Es el instante de silencio en el que el espectador entiende, sin palabras, que el equilibrio no es paz, es tensión. En las montañas nadie reina para siempre. Cada victoria es temporal, cada respiración es un préstamo. La fuerza no está en dominar al otro, sino en soportar lo que el mundo impone. Porque aquí, incluso el más letal de los cazadores es solo un visitante. El sol toca la cima más alta y desaparece tras las nubes. El frío vuelve, discreto, recordando que nada permanece, y la montaña observa, en silencio, siempre observando. Guarda todas las historias, las de quienes vivieron, las de quienes murieron, y las de quienes aún lucharán por existir. Las nubes vuelven a reunirse sobre los picos. La luz del atardecer pinta las montañas de rojo y oro, como si el propio cielo se despidiera de ellas. El viento cambia de dirección, trayendo el eco distante de pasos, aullidos y alas. La naturaleza nunca calla, solo cambia de voz. El viaje llega a su fin, pero la historia continúa. Cada cazador que sobrevivió dejó un rastro invisible, un fragmento del equilibrio que mantiene al mundo en movimiento. Y nosotros, observadores distantes, somos invitados a comprender algo simple y profundo. En las montañas, nada ocurre por casualidad. El puma, el cóndor, el zorro, el lobo, cada uno representa una forma distinta de coraje. Algunos enfrentan el abismo con fuerza, otros con astucia, otros solo con paciencia. Pero todos tienen algo en común, la voluntad de continuar. La supervivencia no es una cuestión de poder, es una cuestión de propósito. Y cuando miramos a estas criaturas, vemos reflejos de nosotros mismos, la lucha diaria, el miedo a la pérdida, la esperanza que insiste en nacer incluso en el frío más intenso.
La montaña enseña que la vida es un ciclo de caídas y ascensos, que el verdadero triunfo no es conquistar la cima, sino soportar la escalada, que cada fracaso es un nuevo comienzo disfrazado de invierno. Y cuando el último rayo de sol desaparece detrás de los picos, el narrador cierra con voz serena, casi reverente. En las alturas, los dioses no hablan, observan y solo recompensan a quienes persisten, porque en las montañas, como en la vida, solo sobrevive quien nunca deja de luchar.